Amigos de Principalmente, este programa que ha surgido como una iniciativa académica tratando de informar a la sociedad dominicana sobre aspectos fundamentales de nuestro quehacer jurídico nacional, hoy se complace en anunciar la incorporación al mismo como coproductor del licenciado Andrés Olivo Rodríguez Huertas. El licenciado Olivo Rodríguez es un académico acabado, un jurista de los tribunales de la República que se ha destacado fundamentalmente por su destacada y amplísima labor en el ámbito del derecho público, básicamente del derecho administrativo. Nosotros, la familia de Principalmente, el licenciado Juan Antonio Delgado, Ramón Núñez y un servidor, nos sentimos profundamente honrados de que el licenciado Olivo Rodríguez Huertas haya aceptado participar con nosotros en la formación de criterios, en la formación de opiniones tendente a edificar y educar a la sociedad dominicana sobre aspectos que son esenciales para el desenvolvimiento cotidiano del quehacer jurídico en nuestro país. Con el licenciado Olivo Rodríguez vamos a compartir todo este trayecto y yo estoy seguro que la sociedad dominicana, todos los amigos televidentes, se sentirán gratificados y edificados a la vez cada vez que el licenciado Olivo Rodríguez aborde uno de los temas que hoy día constituyen la ratio del derecho dominicano y sobre todo con la construcción institucional que se está produciendo en nuestro país en los últimos años, como consecuencia primero de las reformas producidas por leyes sustantivas, adjetivas, y más posteriormente con la actual Constitución de la República, que como decimos, es la constitución más democrática de todos los tiempos. La constitución del 26 de enero del año 2010 constituye una verdadera revolución democrática e institucional en República Dominicana. Reitero que Principalmente y para los demás componentes de este programa es un verdadero honor contar como compañero de tribuna en este programa con el licenciado Olivo Rodríguez Huertas. Saludos amigos de Principalmente. Hoy tenemos el placer, el honor de contar con la presencia en nuestro programa de uno de los jóvenes juristas más importantes de este país, sobre todo por el marco de su ejercicio profesional, pero también por su ejercicio académico e intelectual. Se trata del doctor Eduardo Jorge Prat. La verdad que principalmente se siente honrado tanto el licenciado Ramón Núñez, el doctor Tony Delgado, el licenciado Olivo Rodríguez y Huertas. Nos sentimos complacidos, Eduardo, de contar con tu presencia. Mucho gusto. Un placer pues estar invitado en este programa que será realmente una tradición y que desde ya lo es para la difusión de los temas importantes de las reformas institucionales y jurídicas del país. Bien, Eduardo, yo creo que debemos comenzar por un acontecimiento que fue trascendental y lo sigue siendo. Se trata del acontecimiento jurídico-político más importante de este siglo. Me refiero a la reforma a nuestra Constitución. Pero más que reforma, vamos a hablar
de la nueva Constitución de República Dominicana, proclamada el 26 de enero del año 2010. ¿Qué importancia tú le das, tú que fuiste un actor protagónico en todo el proceso de reforma, desde que se comenzaron las consultas populares hasta la comisión de la cual tú formaste parte para recoger todo ese abanico de opiniones que se vertieron en todos los sectores y la fuerza viva de la nación? ¿Cuál es tu visión con respecto a ese proceso tan importante, ese proceso democrático y que concluyó fundamentalmente con ese documento que hoy día los que los adversaban lo ven como la panacea y como la constitución más democrática de todas las constituciones que hemos tenido desde nuestra fundación como república? Yo pienso que la reforma constitucional de 2010 marca una ruptura con lo que históricamente han sido las reformas en nuestro país, que generalmente han sido reformas que vienen fruto de un ukase político del gobernante de turno, o muchas veces son constituciones surgidas de eventos que interrumpen el orden constitucional, una montonera, una revolución, un golpe de Estado. Esta es una revolución que se hace en democracia, ya con una democracia que desde el 66, mal que bien, celebraba elecciones, pero realmente con transparencia electoral desde 1994. Y una reforma que arranca en el último trimestre de 2006 con el proceso de consulta popular, que significó que en todos y cada uno de los municipios del país y sobre todo a nivel de cada organización sectorial, empresarial, comunitaria, los textos constitucionales fueron consensuados y hubo lo que en aquel momento llamamos el consenso técnico de la comisión de juristas designada por el presidente Fernández, el consenso social que lo daba esa consulta territorial realizada en todo el territorio y por último el consenso político en el marco del trabajo de la Asamblea Revisora. Eso significó que esta es una de las constituciones más consensuadas y podríamos decir que ese catálogo de derechos que encontramos en el título 2 es un catálogo en el cual se ve reflejado cada dominicano, cada dominicana, cada mujer, cada trabajador, cada campesino, incluso los niños. Las niñas y los adolescentes hicieron su constitución y muchos de esos textos, sería interesante el día que se rastree cómo la consulta popular influyó en la redacción final de las fórmulas de la Constitución. Y eso significa que fue una Constitución consensuada. Ahora, con la proclamación de la Constitución el 26 de enero de 2010, comienza la difusión de la Constitución. Ahí vemos la Cámara de Diputados, la Constitución Infantil, el propio Poder Ejecutivo que ha hecho publicaciones de la Constitución. Los tribunales comienzan a activarse con decisiones, el Tribunal Constitucional comienza a operar como defensor de la Constitución. Por primera vez, las decisiones en temas constitucionales ocupan la primera plana. Es decir, hay una efervescencia y la Constitución, como un bebé, comienza a gatear, comienza a respirar, a transpirar y a enraizarse para ser realmente lo que nosotros queremos que sea, una Constitución viviente, porque la Constitución, que es una Constitución que no es vivida por la comunidad, es una Constitución de papel, una Constitución que se queda como una florcita que no se le echa agua y que al final del tiempo muere. Por lo tanto, yo diría que vivimos un tiempo muy interesante en materia constitucional porque la gente se está apoderando y empoderando de la Constitución. Y yo creo que eso es, independientemente de que nos gusten o no nos gusten algunas de las cláusulas que aparecen ahí, esa es una Constitución que refleja en gran medida que el pueblo dominicano quiere ser un mejor pueblo y que queremos un mejor Estado, porque esa es una Constitución potencialmente transformadora, porque ella tiene una visión. Por ejemplo, cuando en su artículo 39, ella dice que el Estado debe adoptar todas las políticas jurídicas y administrativas para combatir la desigualdad, la discriminación, la exclusión. Lo que está diciendo es que la Constitución sabe que esa sociedad dominicana está caracterizada por la injusticia, por la pobreza estructural, pero que hay que cambiarla. Es decir, no es una Constitución tonta, una Constitución ingenua. Ella sabe que es una sociedad caracterizada por males seculares, pero debemos transformarla. Entonces es un proceso y yo creo que eso es, digamos, el gran aporte al constitucionalismo
de esa Constitución de 2010 y algo que hay que reconocerle al presidente Leonel Fernández desde cualquier bandería política, haber encabezado ese proceso de reforma constitucional. Y eso podríamos decir que en gran medida esa es una constitución fruto de ese liderazgo y fruto también de la comprensión en la oposición, como es el caso de Miguel Vargas, al firmar el llamado Pacto de las Corbatas Azules, que fue una pura coincidencia, pero que permitió que esta constitución fuese hecha parte por el principal partido de oposición para que sea lo que es, una constitución de todos. Eduardo, es muy importante que al referirte al aspecto más importante de la Constitución, lo hayas hecho en relación precisamente a los derechos fundamentales, ¿no? La existencia del Estado se justifica precisamente como instrumento de realización de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Pero hay una particularidad en la que todos ustedes, los que conformaron la comisión de juristas designada por el entonces presidente Fernández, y así quedó plasmado luego de las discusiones en el seno de la Asamblea Revisora, era de que la Constitución no solamente contenga un capítulo y una categorización importante de derechos fundamentales, sino los instrumentos de sus garantías. Garantía frente a las actuaciones de otros particulares, frente a actuaciones de órganos de la administración, pero también protección de esos derechos frente al legislador. ¿Qué nos puede decir respecto de estos aspectos? Yo pienso que ese es uno de los grandes aportes al constitucionalismo occidental latinoamericano de la Constitución de 2010, porque debemos abandonar este complejo que decía Antonio Salud de subestimación de lo nuestro y asumir que por vez primera la República Dominicana es un modelo constitucional, porque es una constitución que responde a la corriente neoconstitucionalista, es la más reciente, es lo que yo llamo una constitución 4G, cuarta generación, porque tiene un instrumental que no contienen otras constituciones. Y esa es quizás una de las características de la Constitución Dominicana, que diferencia claramente lo que son los derechos y sus garantías. Tanto las garantías fundamentales que están en el título 2 y que a su vez son derechos, como las acciones de habeas corpus, de amparo, de habeas data, como garantías orgánicas, institucionales, como el defensor del pueblo, el propio Tribunal Constitucional. Es decir, que la Constitución de 2010 responde a esa idea de que no basta con tú tener un bello catálogo de derechos fundamentales, sino que tú necesitas realmente tener los instrumentos procesales e institucionales para hacer realidad. Y yo creo que en ese sentido digo que la Constitución apuesta por la efectividad. Y lo dice en el artículo 8 cuando dice, la función del Estado es la protección de los derechos de la persona, pero no cualquier protección, la protección efectiva. Artículo 38, el Estado se organiza para la protección real y efectiva, no cualquier protección. Y cuando habla de la primera garantía fundamental, dice que es la tutela judicial, pero no cualquier tutela judicial, la efectiva. Es decir, es una constitución que está preocupada por dejar de ser constitución de papel, por ser una constitución que realmente sea vivida por los operadores jurídicos y por la comunidad. Y yo creo que ahí encontramos otra gran contribución al constitucionalismo y a nuestra democracia en la reforma de 2010. Indudablemente, Eduardo, que nosotros compartimos todos esos juicios que tú acabas de emitir. Sin embargo, nosotros entendemos que el guardián fundamental de esa Constitución, además de esas otras instituciones que tú acabas de mencionar, lo es el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, que ya está en plena vigencia y que hasta ahora pienso viene realizando una brillante labor de conformación de una doctrina constitucional en República Dominicana, fue un órgano que tú sabes que fue de difícil parto de esa Constitución, en la cual también tú jugaste un papel estelar, igual que el licenciado Olivo Rodríguez Huertas y otros juristas de República Dominicana, que creíamos y estábamos seguros que esa Constitución solo podía resguardarse y hacerse efectiva con un guardián. Y ese guardián obviamente lo era y lo es el Tribunal Constitucional. ¿Cómo tú evalúas en este breve tiempo que tiene el Tribunal Constitucional ya evacuando decisiones importantísimas
en el marco de ir estableciendo las bases para el fortalecimiento institucional y sobre todo para la preservación de esos derechos fundamentales que consagra esa Constitución. ¿Cómo tú evalúas en el aspecto doctrinario, sobre todo de los principios que se han establecido en esa sentencia, la labor que hasta ahora ha venido desarrollando nuestro Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional ha dictado, y me corrijo, Olivo, algunas 200 decisiones, Así es. más o menos. Incluso en lo que lleva de este año ha dictado, creo que casi lo mismo, o está llegando casi a lo mismo que dictó en el año 2002, o sea que ha ido acelerando. Yo diría, para resumir, lo que es un tribunal que en materia de interpretación de los derechos fundamentales resulta ser un tribunal social, es decir, es un tribunal, por ejemplo, cuando dice todo dominicano tiene derecho fundamental a acceder a la propiedad inmobiliaria titulada. Eso es una revolución. Eso significa que decenas de miles de parceleros, de personas que han recibido certificado del Instituto Agrario Dominicano, pueden hacer efectivo eso como certificado de título y pueden protegerse frente a esa omisión del Estado en entregarle un certificado de título conforme a la ley de registro inmobiliario. Pero es un tribunal conservador en lo procesal. Así, si es abierto en la interpretación de los derechos fundamentales, es conservador en lo procesal, porque le cierra las puertas al ciudadano muchas veces. Se la cierra, por ejemplo, con una definición del objeto del control concentrado, la acción directa, que excluye los actos administrativos, que son los actos donde mayormente se vulneran los derechos de las personas, y muchas veces incluso tiene una concepción de la legitimación, aunque es un asunto por definir, en donde, digamos, no facilita que sea un tribunal ciudadano. En otras palabras, es un tribunal conservador porque es difícil entrar. Ahora, una vez que tú entras, la posición del tribunal en los derechos fundamentales sociales, pues es una posición progresista. Eso podríamos decir que es la evolución hasta este momento, porque queda una cantidad de casos por decidir y hay muchos asuntos en los cuales no se ha definido una tendencia como lo es, por ejemplo, la definición del interés legítimo, que tendremos que ver en las próximas decisiones. Pero ahí tú lo manifestabas en cierta forma con el tema social. Una de las grandes polémicas es la justiciabilidad o no de los derechos sociales. Sabemos que incluso en España, visto como un programa a realizar, aquí hubo grandes discusiones, tú fuiste de los grandes abanderados de siempre, una posición muy clara. La Constitución en toda su integridad tiene que ser efectiva. Y ese es un aspecto en el que el Tribunal Constitucional también ha ido fijando una posición muy clara de reforzamiento de lo que está en la Constitución y con temas incluso sencillos. Por recordarte una sentencia, me gustaría tu comentario, aquella concubina de un oficial de las Fuerzas Armadas que falleció, que la ley establecía que era a la viuda, al no tener la condición de esposa. Sin embargo, el tribunal, con motivo de una revisión de un recurso de amparo, entra y sienta incluso unas reglas y contribuye, ¿no?, a crear un marco jurídico que haga posible el reconocimiento también de esa realidad. ¿Qué comentario te merece? Yo pienso en el caso de esa sentencia, que a mí me parece muy emblemática. Sí, el Tribunal Constitucional realmente ha sido, ¿cómo se dice?, atrevido, creativo a la hora de la garantía de los derechos sociales. Incluso cuando ha encontrado una política pública en la Constitución, por ejemplo, la Constitución, hay un momento donde señala que es un fin esencial del Estado promover el acceso de todos los dominicanos a la propiedad inmobiliaria titulada. Es una política que debe desarrollarse en los próximos años. Sin embargo, ahí el tribunal parece haber descubierto un derecho fundamental. Entonces, digamos que en ese sentido, el tribunal resulta ser mucho más atrevido y creativo que algunos de sus homólogos iberoamericanos y sobre todo que de los europeos, que en esta materia ha sido conservador. Ya en la última decisión, que me refería a la concubina, en realidad sigue, si no me equivoco, una corriente que se había definido en los años 2000 en la Suprema Corte de Justicia a nivel
Y que incluso había tenido origen en una sentencia de la Corte de Apelación de La Vega. Exactamente, a nivel de la sala civil. De la Sala Civil. Que tuvo un impacto tremendo y que en sentido general sigue la igualación de, de la concubina en su relación al matrimonio que ya nos viene de los años 60, 70 en Francia. Es decir, digamos que ahí el tribunal vino ya a cerrar esa evolución jurisprudencial. Pero hizo uso también de esas sentencias aditivas, ¿no? O sea, donde le sugiere el tipo de texto que rige entonces en lo sucesivo, que es un aspecto importante de legislador positivo, es decir, no el Tribunal Constitucional en la función clásica, originaria del legislador negativo, sino que también cómo contribuye, ¿no?, a esclarecer los textos, lo mismo que hizo en materia de sucesiones y donaciones, donde los herederos que residen en el extranjero están sujetos a una tributación mucho más alta, y sobre eso el Tribunal Constitucional también se pronunció y dijo, no, ese texto tiene que ser entendido de tal forma. Entonces es un aspecto, esa modulación de la sentencia, que es un tema en el que tú has sido pionero y has insistido mucho, obviamente en tu obra monumental de Derecho Constitucional está claramente reflejado, pero que se va abriendo paso ya en estos primeros tiempos de la jurisprudencia constitucional. Ese es un tema realmente interesante, o sea, analizar desde ya los tipos de sentencias que venía emitiendo el Tribunal Constitucional, amparado también por una disposición sui generis en la que trabajamos los que estamos aquí, que es el anteproyecto de ley orgánica del Tribunal Constitucional. Recuerden que nuestra ley procesal constitucional es una de las pocas del planeta Tierra y del universo, si la Tierra es el único planeta habitado, en donde hay una disposición que dice que el tribunal podrá emitir sentencias interpretativas. Las define, las aditivas, las interpretativas y las manipulativas, y luego dice, y cualquier modalidad que reconozca el derecho procesal constitucional comparado. Eso, a partir de ese texto, ahí no se le deja lugar a obstáculo a la posibilidad de que el tribunal deje de ser ese legislador negativo y pase realmente a legislar, si queremos decirlo así. La verdad que este es un tema vasto, un tema que nos va para seguir discutiéndolo y vamos a seguir discutiéndolo, pero vamos a hacer ahora una breve pausa para continuar con Principalmente. Bien, vamos a continuar. La verdad, Eduardo, que está sumamente interesante, sobre todo tu enfoque de este tipo de interpretaciones, sobre todo las sentencias aditivas, las interpretativas. Pero yo creo que para los amigos televidentes, y tratando de ilustrarlo, sobre todo porque nosotros tenemos un fin más bien educativo, la población, que viéramos un aspecto que no se puede desvincular de la interpretación constitucional, ya que nosotros tenemos en nuestro marco jurídico constitucional la prevalencia de un sistema mixto de control de la constitucionalidad. Cuando nos referimos a que tenemos un sistema mixto, aparte del control concentrado de constitucionalidad, tenemos el control difuso de constitucionalidad, que se puede dar en el sistema judicial ordinario como consecuencia de un caso determinado. ¿Cómo tú valoras la compatibilidad de estos dos sistemas de control de constitucionalidad y cuán efectivo pueden resultar la combinación de ambos para hacer efectiva la normativa constitucional? Yo creo mucho en el mestizaje, en la hibridación, es decir, yo creo que los sistemas son más fuertes en la medida en que se mezcla lo mejor de ambos mundos. En este caso, el modelo difuso que nos viene de Estados Unidos, donde cualquier juez, desde un juez de paz hasta la Suprema Corte, es juez constitucional, y el modelo concentrado de tener una jurisdicción constitucional especializada. Yo creo que se ha operado una buena combinación de ambos sistemas
porque mantenemos el control difuso en todas las materias, en todas las jurisdicciones, y por otro lado tenemos un garante de la interpretación uniforme de la Constitución, que es el Tribunal Constitucional, que es el órgano de cierre del sistema. Y en este sentido, digamos que para los dominicanos cualquier juez puede tocar lo constitucional, pero la última palabra siempre la tendrá el Tribunal Constitucional. Y en esto tú has tenido aportes precursores al momento de propugnar la creación del Tribunal Constitucional, y en gran medida el modelo que se plasma es lo que originalmente se planteó. Recuerdo tus artículos en esta materia en los 90, que era un momento donde nadie en este país estaba hablando del Tribunal Constitucional. Yo creo que en ese sentido nuestro sistema es novedoso. Incluso la manera como coordinamos, articulamos el Poder Judicial con el Tribunal Constitucional, yo creo que finalmente ha resultado positiva, porque existe la posibilidad de cuestionar por una serie de causas tasadas las decisiones firmes, definitivas e irrevocables del Poder Judicial y de cualquier órgano de carácter jurisdiccional, permitiendo entonces que se desarrolle todo un corpus jurisprudencial del Tribunal Constitucional que va a impactar y va a contribuir a irradiar la Constitución a todo el ordenamiento y a que haya un diálogo, una conversación entre ese juez ordinario, que es el juez del derecho viviente, del derecho del día a día, del caso concreto, porque ese es el que está en la trinchera, es el que está en la calle, el juez de paz, el juez penal, y el Tribunal Constitucional, que ya es un tribunal más de reflexión, más de lo abstracto, y yo creo que al final lo que resulta es que todo el mundo, ahora mismo, lo que estamos viviendo es una ebullición constitucional, es que todo lo constitucional está permeando, la gente está tomando la Constitución en sus manos y está tomando los tribunales por asalto con acciones constitucionales. Eso es lo que realmente hace efectiva la Constitución. Yo siempre digo que hay un principio jurídico que dice que el que no grita no mama, es decir, el derecho que no se reclama no se tiene. Y aquí entonces la profesión jurídica tiene que hacer una reflexión. Necesitamos a nivel de las escuelas de derecho las clínicas jurídicas para poner en contacto a los estudiantes con las necesidades comunitarias. En los abogados necesitamos el pro bono, el trabajo honorífico que nos obligue a trabajar casos, horas, todo el año por la comunidad, por los pobres, por los más necesitados. Y tercero, necesitamos familiarizar a las organizaciones de la sociedad civil con el litigio estratégico para luchar por los derechos de los pobres, los derechos de las mujeres, los derechos de los niños, los derechos de los discapacitados. Cuando tengamos esa combinación clínica jurídica, pro bono y litigio estratégico, entonces todavía aún más se intensifica ese proceso de constitucionalización. Y yo creo que se abre un momento que no se había visto en la historia del constitucionalismo dominicano, y hay que decirlo, ha sido esta generación, Radamés, ha sido nuestra generación la que ha podido cultivar un largo periodo de paz y de democracia, porque no venimos de la guerra, ni venimos de la dictadura, hemos nacido en democracia o en democradura, algunos de nosotros, los más viejitos, o en dicta blanda, pero hemos vivido nuestra edad de adultos, la estamos viviendo en democracia. Y estuvimos en ese movimiento de vanguardia, que tú tuviste, de los más jóvenes que estuviste metido en esto, pero encabezado por el gran Pellerano Gómez. Así es. Que es realmente el padre del nuevo constitucionalismo dominicano. Por eso en el Instituto Dominicano de Derecho Constitucional le estamos dedicando un libro a Juan Manuel Pellerano Gómez en la tradición del derecho romano germánico, de que los discípulos honramos a nuestros maestros. Que vamos a traerlo, Eduardo. Aquí. Pellerano Gómez es el gran maestro de todos nosotros. Y todo eso que aparece ahí, Olivo, y tú lo sabes, claro, porque tú has estado también en el litigio, en esos momentos de conquistas de derechos fundamentales, es en gran medida un proceso de reflexión de Juan Manuel Pellerano Gómez, que yo digo que él solo constituye un think tank, ha constituido un tanque de pensamiento, en la medida que fue el primero que propuso el amparo. Referente fundamental. Sí, es decir, eso es lo que estamos viviendo, una revolución constitucional. Eduardo, tú utilizabas una expresión que es muy importante, es el tema del diálogo, ¿no? El diálogo se produce tanto entre la justicia ordinaria, los jueces del Poder Judicial
y los jueces especializados, los del guardián de la Constitución, del Tribunal Constitucional. Me parece que uno de los grandes aportes precisamente del modelo dominicano de justicia constitucional es que permite esa coparticipación en acciones y procesos constitucionales entre tribunales ordinarios y el Tribunal Constitucional. A pesar de que la Constitución señala que la protección de los derechos fundamentales es un tema del derecho, es un tema del Tribunal Constitucional, eso no le quita la participación al Poder Judicial. Y creo que fue uno de los grandes aciertos. Sabemos que aquellos países que tienen el modelo de tribunales constitucionales han colapsado con las acciones de amparo por la cantidad. Sin embargo, aquí hay ese diálogo, hay una coparticipación de los jueces que están más cerca a los ciudadanos, esparcido en todo el país. El Tribunal Constitucional tiene sede nacional, pero todos los tribunales dominicanos están esparcidos por todo el territorio. Y eso ha permitido ese diálogo, ¿no?, que se produce a través sobre todo de las acciones de amparo, las acciones de habeas data, las acciones de habeas corpus, que son conocidas originariamente por los tribunales del Poder Judicial, algunos especializados y otros no, y que luego caen en recurso de revisión ante el Tribunal Constitucional. ¿Cómo evalúas esa dinámica hasta la fecha? Yo pienso que se ha producido una cierta conversación, aunque algunas veces han producido cortocircuitos. Realmente el caso más reciente es cuando, frente a una decisión del Tribunal Constitucional, donde se señala cuáles son los elementos que debe tener una sentencia para ser bien motivada, se remite el caso a la Suprema Corte de Justicia y la Suprema Corte de Justicia comete algo que es realmente un sinsentido, y es que acoge el voto disidente del Tribunal Constitucional y en lugar de motivar, como le decía el Tribunal Constitucional, lo que pasa es a hacer una motivación de cajón, a rechazar, a desestimar un recurso de casación por improcedente mal fundado. Eso no es ejemplo de conversación ni de diálogo, eso es ejemplo de cortocircuito constitucional. Ahí no ha habido diálogo porque ahí ha habido incluso hasta deslealtad institucional. Y no es eso lo que queremos. Lo que queremos es que haya un diálogo, que haya una aceptación de las decisiones vinculantes del Tribunal Constitucional y que el Tribunal Constitucional también respete la interpretación que de la ley ordinaria hacen los jueces, siempre y cuando esa interpretación no choque con la Constitución. Sí, Es decir, y es la doctrina del derecho viviente, que muchas veces se refiere el magistrado Pedro Balbuena. En Italia, la Corte Constitucional ha sabido, porque una de las más viejas, ha sabido dialogar con el juez ordinario, acoger muchos de los conceptos del juez ordinario y a su vez el juez ordinario ha ido aprendiendo del Tribunal Constitucional, porque se trata de aprender. Un sistema constitucional garantista es el sistema constitucional que aprende, es decir, que va construyéndose de un modo paulatino. Por ejemplo, mucha gente quisiese una respuesta acabada sobre el tema del derecho a la vida y del aborto. Es imposible dar una respuesta en una sola sentencia. Serán sentencias sucesivas que irán construyendo una respuesta a algo que es realmente fruto de una ponderación frente a un conflicto de derechos y que yo no creo que haya un solo constitucionalista, un solo ser humano que pueda dar una respuesta todo negro, blanco, nada, todo o nada, blanco, negro, 0 o 1, sino que hay un mar de grises. Y por eso es que el Tribunal Constitucional tiene, como dice el desaparecido constitucionalista argentino Nino, tiene que partir de que la interpretación constitucional es como la construcción de una catedral, donde el intérprete sabe que viene de una interpretación pasada y que tiene que posibilitar una nueva interpretación, que no la puede cerrar, porque esa catedral interpretativa él no la va a terminar, no la puede terminar y no puede cortar el proceso de crecimiento. Por eso que la interpretación constitucional tiene que ser consciente de ese pasado, del presente y del futuro, para que pueda crecer fruto de una generación espontánea en donde nosotros mismos, como miembros de la ciudadanía, somos parte de esa comunidad de intérpretes de la Constitución. Sí, indudablemente. La verdad es que esta Constitución, sobre todo, posibilita que el ciudadano tenga un abanico de derechos, pero no solamente que tenga la posibilidad de recurrir a ese abanico de derechos, sino
que también lo pueda efectivizar. Yo pensaba, Eduardo, que a pesar de que esta Constitución no surge como consecuencia de un proceso constituyente, si lo vemos a profundidad, es un proceso constituyente sui generis, y yo diría que incluso hasta más democrático que un proceso constituyente. ¿Por qué? Porque en un proceso constituyente que surge como consecuencia de una revolución, donde desaparecen las instituciones básicas del Estado y se construye un Estado nuevo, entonces vienen y se eligen los constituyentes que van a hacer la nueva Constitución. Y que a veces se alzan con el santo y la limosna. Y que a veces se saltan con el santo y la limosna. Y expresan sus propias preferencias, no la de los, y no la de los ciudadanos. Entonces, en esta Constitución, que no surge como consecuencia de una revolución violenta, donde desaparecen todas las instituciones del Estado y se construye un nuevo Estado, sino que es una constitución que se construye en un Estado de derecho, pero que además le da la participación a todos los ciudadanos a opinar, y no es fruto de la obra exclusiva del legislador, sino que el legislador acoge, recoge ese sentir de la ciudadanía. Yo diría que es un proceso constituyente sui generis, un proceso constituyente verdaderamente democrático, y creo que único, por lo menos de todos los procesos que yo he tenido la oportunidad de estudiar, tanto en América Latina como en otros ámbitos mundiales. De manera que la verdad es que nosotros como generación, que de una u otra manera tuvimos algún tipo de participación en esta Constitución, como tú decías en principio, debemos sentirnos orgullosos del documento jurídico político que es la actual Constitución que pudimos lograr. Hay otros aspectos importantes, Eduardo, y que tú lo manejas con mucha profundidad, con mucha destreza, y que son también fundamentales y que conviven en el debate diario de la población. Aspectos tan fundamentales como tienen que ver con la protección del medio ambiente, como tienen que ver con la libertad de expresión y difusión del pensamiento, pero también aspectos claves para la preservación de la dignidad y la privacidad de la persona, como es el derecho a la intimidad, que yo creo que también debemos abordarlo en este momento. ¿Qué te parece? ¿Cómo iremos concretizando estas aspiraciones, esta visión, estas concreciones de nuestra Constitución, y hacerla entender como que son derechos fundamentales consagradas en la misma, y pudiera verse que en uno u otro momento incluso pudiera haber conflictos de derechos fundamentales, como por ejemplo el derecho a la intimidad y el derecho a la libre expresión y difusión del pensamiento? Yo pienso que en la medida en que tanto los tribunales ordinarios como el propio Tribunal Constitucional van definiendo los diferentes derechos, en la medida que se van reclamando, pues se va creando un corpus interpretativo que en algunos años, por ejemplo, en temas de libertad de expresión, ya tendremos una serie de precedentes que nos permitirán entender esa libertad, porque muchas veces... Ya ha pasado un tanto con el tema del derecho a la libre de acceso a la información pública. Ha habido varias sentencias del tribunal perfilando este derecho, el alcance del tema. Es decir, que poco a poco, yo, por ejemplo, apenas me he leído las decisiones que tienen que ver con los temas procesales para preparar la segunda edición de la ley orgánica, de los comentarios a la ley orgánica del Tribunal Constitucional, y pensaba dedicar la segunda mitad de este año a comenzar a leer aquellas decisiones sustantivas, porque realmente ya hay un corpus, tú lo puedes incluso hasta encuadernar o poner en CD o una memory stick de lo que ha decidido el Tribunal Constitucional. Y yo pienso que incluso el modo de enseñanza del derecho se va a transformar, porque a pesar de que nosotros pertenecemos a la familia romano-germánica, que es un derecho escrito, donde la ley es la fuente del derecho por excelencia, no menos cierto que ya en materia penal el precedente es vinculante, y en materia constitucional el precedente es vinculante en virtud de la Constitución.
De manera que ya no te basta con saber lo que dice la Constitución, la ley o el reglamento. Es que tú tienes que saber lo que dice el Tribunal Constitucional. Una gran transformación es la jurisprudencia como fuente directa en este caso, ¿no? Y con un agravante, digo, no, con algo positivo que viene a apoyar tu tesis de que este ha sido una de las constituciones más democráticas. Contrario a Perú, en donde el propio Tribunal Constitucional fija qué parte de la sentencia es el precedente, aquí eso le está vedado al Tribunal Constitucional. Es la comunidad de intérpretes que dice, de esa decisión, la ratio decidendi, el precedente es este. Y cuando eventualmente eso llegue al tribunal, el tribunal podrá decir, no, ese no es el precedente está aquí. Pero la comunidad de intérpretes contribuye, porque la gente a veces piensa que el precedente es la sentencia entera, no. La sentencia tiene dos partes, la parte emotiva, y perdone, no estoy hablando para ustedes, pero estoy hablando para los televidentes, la parte emotiva y la parte del decisum. Pues bien, en la parte emotiva hay que distinguir dos partes a su vez. Las cosas dichas al pasar, que es el obiter dicta, que son cosas que podrían ser lo que llaman doctrina jurisprudencial. A raíz de un caso se dijo tal cosa de algún principio y eso puede servir de orientación, pero no es vinculante. Lo vinculante es la ratio decidendi. Por ejemplo, cuando el Tribunal Constitucional dice no, para que un recurso sea efectivo a los fines del artículo 70.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, tiene que ser un recurso tan o más efectivo que el amparo. Ese es el precedente. El precedente es una norma que tú tienes que formular en una o dos líneas. Para que haya un debido proceso administrativo, tiene que permitirse indicársele a la persona de qué se trata, cuáles son los hechos que lo pueden lesionar, permitirle el acceso al expediente, esa oración, etcétera. Esa frase es el precedente. La gente cree que es la sentencia, la 15, la 20 páginas. No, no. Esa sentencia tiene otras cosas que son importantes, que quizá en el futuro se conviertan en precedente. Un voto minoritario que se puede transformar en mayoritario. Por ejemplo, cuando el Tribunal Constitucional, creo que en la sentencia 7, hay algunos jueces que dicen que, señores, nosotros deberíamos considerar que es relevante en estos momentos cualquier cosa que llegue aquí, porque aquí no se ha dicho nada sobre los derechos fundamentales ni sobre la Constitución. El tribunal luego se queda callado, pero adopta implícitamente el criterio porque ha permitido que los casos lleguen, aunque luego se descartan por otras razones, pero llegan por esas razones. Importante, en el próximo segmento vamos a hacer una breve pausa para tratar el aspecto que tiene que ver con la relevancia constitucional. Ese es un tema importante. Y otro, la vinculación del diálogo, del control de convencionalidad con nuestra jurisprudencia constitucional, que es un tema muy importante. Muy bien. Continuamos principalmente conversando con el profesor Eduardo Jorge Prat. Eduardo, hay un tema muy importante, la creciente importancia de la jurisprudencia supranacional, sobre todo la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el llamado control de convencionalidad. ¿Cómo ha sido el diálogo de nuestro Tribunal Constitucional con ese control de convencionalidad de la Corte Interamericana? Fíjate, ese es uno de los temas más novedosos del ordenamiento jurídico dominicano y que incluso fue incorporado de modo indirecto en el artículo 26 de la Constitución Dominicana, en donde el juez dominicano, ya sea el juez ordinario o el propio Tribunal Constitucional, tiene que convertirse no solamente en un controlador de la constitucionalidad de las normas y de los actos, sino que también tiene que controlar la convencionalidad de los mismos, es decir, que esos actos no violen la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y realmente eso es un paso importante, porque significa pasar de una Suprema Corte de Justicia que decía que para que algo sea inconstitucional no basta con que viole la Convención Americana, sino que también tiene que violar la Constitución, diciendo lo que fue la resolución 1920 que habló del bloque de constitucionalidad, a un tribunal constitucional que ya cita decisiones de la Corte Interamericana como parte de su argumentación, que además
Dice la ley orgánica que las decisiones de esos organismos son vinculantes. Lo que obliga entonces a que los estudiosos del derecho constitucional tengan que ser también estudiosos del derecho internacional de los derechos humanos. Y ese es el camino que comenzamos a caminar. Hay un libro de mi hijo, Luis Antonio Sousa. Excelente obra. Que es el control de convencionalidad. Muy completo. Luis viene ahora dentro de algunos días y ojalá puedan ustedes dedicarle un tema al control de convencionalidad, porque creo que es uno de los elementos más novedosos. Y ahí, si nosotros no nos ponemos las pilas, los más viejitos, nos vamos a quedar atrás, porque ahora los casos hay que prepararlos, no solamente para ganarlos a nivel nacional, sino que si lo pierdes aquí, si son personas físicas, poderlos llevar a la Corte Interamericana. Muy bien. Sí, bueno, de por sí ya vamos a apartarle a Luis, desde que regrese, un espacio para discutir con él la nueva visión del control de convencionalidad, que yo creo que va a resultar útil sobre todo para el público principalmente, que es un público que básicamente se interesa por este tipo de discusión. Hablábamos, cuando hicimos la pausa, aparte del control de convencionalidad, hablábamos de la posibilidad de Tribunal Constitucional de estatuir sobre el principio que ya el Tribunal Constitucional Español ha hablado de la relevancia constitucional. Tú decías que ya habían algunas decisiones del Tribunal Constitucional que está haciendo camino al andar, que más o menos dejaban sentados ciertos principios sobre el mismo. ¿Qué tú consideras, Eduardo, debe hacer el Tribunal Constitucional para construir y desgajar de todos los casos que le entrarán y en el futuro, máxime, que ya la ciudadanía está haciendo acopio de esta Constitución y ve en el Tribunal Constitucional la última ratio de su proceso? Ya un litigante que pasa por todas las instancias del sistema judicial ordinario, que pierde, piensa en el Tribunal Constitucional. ¿Qué debe hacer, qué debe establecer el Tribunal Constitucional para de una u otra manera racionalizar el uso que pueda hacer el ciudadano, sobre todo estableciendo ese principio que ya la mayoría de los tribunales constitucionales, puesto el ejemplo del Tribunal Constitucional Español, han establecido de la relevancia constitucional? Yo ahí me adscribo al criterio de que en estos momentos la relevancia es irrelevante, porque ahora el Tribunal Constitucional tiene que fijar su criterio en muchas materias y solo en el futuro podrá decir eso es irrelevante. Por ejemplo, para que la gente lo entienda, si la Suprema Corte de Justicia hubiese tenido una ley que le permitiera ejercer el criterio de relevancia, todos esos recursos interpuestos por las compañías de seguros por responsabilidad de la cosa inanimada, 1384 párrafo 1 del Código Civil, se hubiesen declarado irrelevantes, porque desde los tiempos de Cuchambele ya se sabe cuál es el criterio de la Suprema Corte sobre eso. Sin embargo, se reitera como un mecanismo incluso muchas veces retardatorio. No ha llegado ese momento todavía. El Tribunal Constitucional le falta muchas sentencias por dictar. Juan Manuel Guerrero decía, el antiguo magistrado y hoy litigante, cuando se discutía este tema, porque él formó parte de una de las comisiones, decía: Eduardo, realmente nosotros no necesitamos la relevancia, nosotros deberíamos fomentar que todo esto, y luego después, porque realmente la relevancia se utilizó cuando el sistema colapsó. Aquí no hemos llegado a ese nivel. La Corte Constitucional Colombiana dicta miles de sentencias, la Sala Cuarta de Costa Rica dicta decenas de miles de sentencias. Nosotros conoce 20.000 amparos al año. Entonces, nosotros dejamos ese instrumento para que no llegara ahí y para que pudiésemos tener una justicia constitucional de calidad, no de cantidad. Pero hace falta caminar, recorrer un camino que no lo hemos recorrido para que eso sea efectivo. Bueno, Eduardo, estamos casi en la parte final del programa.
Pero de aquí han quedado aspectos muy importantes que tienen que ver con la transformación de la enseñanza del derecho constitucional. Si no podemos seguir con los viejos esquemas de cómo se impartía derecho constitucional. ¿Cuál es tu visión de cuáles deben ser los próximos pasos, los contenidos básicos, esenciales, en la formación de los futuros abogados en materia de derecho constitucional y del proceso constitucional? Creo que sobre todo vamos a tener que familiarizarnos con el case método, el método del caso, aprender a analizar sentencias, a aprender a analizar las líneas jurisprudenciales, aprender a estudiar los precedentes, a distinguir las ratios decidendi del obiter dicta, y eso, digamos que va a obligar a repensar sobre todo la metodología más que el contenido. Es los mismos contenidos, pero desde una perspectiva jurisprudencial, porque ahora debemos saber no solamente lo que piensa la Suprema Corte de los temas de derecho ordinario, sino también lo que piensa el Tribunal Constitucional, porque el Tribunal Constitucional no es solamente para el derecho constitucional, en derecho penal, derecho civil, derecho fiscal, hay que estudiar los precedentes. Y yo creo que ahí, digamos que sería la gran tarea que tenemos aquellos que estamos dedicados a la enseñanza, que hemos sido criados en el sistema romano-germánico y que tenemos que ahora un poco ponernos la cachucha y coger el bate como si estuviésemos en el sistema angloamericano, estudiando precedentes, estudiando jurisprudencia. Lo habíamos hecho siempre, porque en realidad ese mito de que la jurisprudencia no era fuente del derecho, eso era mentira, porque tú no vas a la Suprema Corte con el Código Civil, tú vas con las decisiones que ha tomado la Suprema Corte en la materia que tú llegas. O sea, que no es que tampoco hemos sido ajenos a ello. Me refería más que en el aspecto también sustantivo, en la misma parte procesal, es decir, en el ámbito tenemos el derecho procesal civil, no se conocemos las acciones, el derecho procesal penal, pero no tenemos un derecho procesal constitucional y próximamente un derecho procesal contencioso administrativo separado de la parte sustantiva. Me refería básicamente a la necesidad de esa incorporación en los temas, porque realmente hay una especialización en los temas y hay una cierta autonomía ya en lo que es el derecho procesal constitucional. Yo diría una línea bien rápida. Esos son los derechos del futuro. Derecho administrativo, del contencioso administrativo y el derecho procesal constitucional como parte del derecho constitucional. Indudablemente que este tema con el profesor Eduardo Jorge Prat, que son temas tan diversos de derecho constitucional y derecho público que podemos discutir, tenemos que pautar otros programas con el profesor Eduardo Jorge Prat, que de por sí ya lo declaramos como un coproductor de Principalmente. Yo lo que no me gusta levantarme tan temprano, a las 8, pero bien, siempre estamos al frente del cañón. Muy bien, queridos amigos, gracias por acompañarnos una vez más en Principalmente.